Solo Simple no vale. Jesús, ¿qué tal estás? Pues Buenas tardes. bien, y ya en una nueva localización indefinidamente. Jesús Romero, ¿qué tal estás? Buenas tardes, ahora sí. Nacho, ¿qué tal estás? Bien, bien, hoy puedo ser Barrabás si quieren, entre tantos Jesuses. Vale, Eh, ahora entiendo. ¿Entendéis por qué me llamaba Triana Ferrera? Porque tenía a Jesús Cacho, a Jesús Núñez Villaverde y había otros más. Y yo siempre me ponía tenso cuando decía. Entonces, pues nada, me inventaron un nuevo nombre artístico para eso. bueno, Jesús Romero, vamos a empezar. Ya sabéis que siempre nos juntamos para hablar de África. Vamos a empezar por el Sahel y cuéntame un poco cuáles crees que son las noticias más llamativas de estos últimos días. Lo principal es la noticia que han reportado tanto medios sobre el terreno como especialistas de inteligencia y otras cuentas que investigan y tratan el tema de Mali, es el avance de una nueva columna de mercenarios de Wagner y de fuerzas de Mali contra el norte del país, contra la zona donde están los grupos Tuareg. Salieron de Kidal el lunes, ya desde el viernes pasado, del jueves pasado, estaba el rumor de que se podía organizar una operación. Finalmente, el lunes, el martes, se evidenció que la columna partía de Kidal hacia el norte y es una operación similar a la que se lanzó en julio y el objetivo es contraatacar, obtener victorias sobre los grupos Tuareg y, si se puede, contra grupos terroristas, lo cual parece complicado y ya las últimas noticias han dicho que la columna avanza muy lento, incluso en algún reporte que la columna está parada o que vuelve hacia atrás para asegurar la línea logística. Básicamente lo que se está intentando evitar es lo que pasó en julio, que fue esa emboscada tan grande que acabó prácticamente con la columna del ejército maliense que iba por un lado y con la columna de coalición que iba por otro, y que impidió a la Junta de Mali y a los mercenarios de Wagner seguir avanzando hacia el norte, una vez que el pasado noviembre, hace un año, tomaron Kidal y ahora los Tuareg están mucho más al norte, junto a la frontera con Argelia. Nacho, ¿quieres comentar algo al respecto? Lo que sigue llamando la atención es cómo la salida de las fuerzas occidentales no significó una solución para los gobiernos de la región y pareciera ser que la salida desde la democracia hacia un golpe de Estado eh, implica que ahora las decisiones son totalmente arbitrarias y que no necesariamente significaron una mejora en la seguridad. Por el contrario, al menos las noticias en general que uno está recibiendo es que no solamente se están fortaleciendo los Tuaregs, sino que también los grupos del ISIS y de Al Qaeda están logrando avances, de manera que, al menos en lo que tiene que ver con la seguridad, por ahora el cambio viene siendo fallido. Triana. Pues a mí me llama la atención de que, es decir, que todo es el segundo intento de llegar a la frontera de Argelia. Han declarado que van a intentar llegar a Tinsahuatén otra vez. Y además lo han dicho, no, pero esta vez va en serio, esta vez lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con calma. Y mientras tanto, vemos que los Tuareg han mejorado sus medios, están empleando drones. Hubo fotos que demostraban que estaban usando drones comerciales letalizados, o sea, pequeños drones a los que les añadían dispositivos, cosa que aprovecharon los ucranianos para decir, esto ha sido gracias a nuestro know-how, a nuestra innovación y desarrollo que estamos exportando al mundo. Y ahí fue cuando se aparecieron aquellas famosas fotos que nos enseñamos si creerlo o no, pero en cualquier caso, esto es la difusión del conocimiento. O sea, cualquiera que esté pendiente de los conflictos actuales no necesita que venga alguien de fuera a explicarle de, oye, compra un dron de fabricación china, lo modifica con un servo para que se abra o se cierre algo que trinque el proyectil. Entonces lo que estamos viendo es que ahora hay una pequeña, vamos a decirlo, pequeña carrera tecnológica dentro del Sahel, y vamos a ver qué pasa con la imitación, porque tarde o temprano empezarán los grupos yihadistas. Yo me imagino que también empezarán a imitarlo, porque en su momento, por ejemplo, Boko Haram y otros grupos de Nigeria empezaron a imitar los coches bombas que se veían en Siria. Y me acuerdo que había pues, estudiosos que decían, pero es que vamos, que han cogido la misma idea de coger planchas de metal, reforzarlo y demás. Pero no fue más allá, no hubo esa misma carrera tecnológica. Entonces, tenemos la sensación de que los grupos armados, sean yihadistas o no, están mejorando sus capacidades. Y si uno va sumando las noticias de emboscadas, ataques y masacres de soldados, está la sensación de que la pérdida de control del territorio de los gobiernos del Sahel
o sea, se acrecienta esa pérdida de control y el territorio en manos de los yihadistas crecienta. Entonces, como habían apuntado a Nacho, esa idea de, bueno, o sea, se fue a Occidente, pero aquí bueno, vienen los rusos, se suben las mangas, arriman el hombro y estos sí que saben porque pacificaron Siria, sí que saben porque pacificaron Chechenia. Pues esto pero lo hemos venido a los que nos hayan escuchado, no hayan visto en las tertulias de Los Simple No Vale desde hace mucho, siempre lo hemos incidido. Parece que los nuevos aliados de las nuevas juntas militares que han tomado el poder desde en los últimos años no tienen la solución y nos deja con la preocupación de que podemos decir, mira, voy a señalar con el dedo y decir, pues mira, son torpes, no son capaces de dar solución a los problemas de África. ¿Ves que habéis hecho mal juntando, aliándoos con los rusos? O sea, eso podemos hacerlo desde una supuesta superioridad moral, pero si uno lo mira desde el punto de vista africano es ni con Europa funcionó ni con Rusia funcionó. Entonces, ¿qué alternativa queda? ¿Qué futuro le queda al Sahel ante la expansión de los grupos violentos y sobre todo los yihadistas? Y esa es la gran duda y la gran preocupación. Sí, yo Jesús, les tú. pregunto a ambos, ¿tiene sentido una incursión con 400 hombres, siendo que, no sé, cualquiera de las fuerzas rebeldes, no sé, el del Azawad tiene no menos de 2.500 hombres? ¿Tiene algún sentido o es meramente simbólico o es político? Porque militarmente no pareciera tener sentido. Pues mira, directamente estaba viendo hoy que le habían puesto el nombre Venganza a la operación. O sea, no, Mm, aquí esto no es Serpiente Gótica, Amanecer de, sí, no sé, estos nombres que se le ponen. Hoy se cumplía, hoy que grabamos esto, el 3 de octubre se cumple el aniversario de la masacre, bueno, del fiasco estadounidense en Somalia, precisamente en África, en el Black Hawk Down, y el nombre de la operación era Serpiente Gótica. O sea, en Occidente le ponemos esos nombres que no significan nada para que sea bueno, para no tener ninguna significación política, y estos directamente le han puesto Operación Venganza, como diciendo, no, no, si nosotros aquí no pretendemos ni pacificar el territorio ni ganarnos los corazones y las mentes de la población local, aquí se trata mm, de hacer una operación punitiva. Esto nos recuerda mucho a las guerras coloniales antiguas, donde se hacían operaciones punitivas de vamos a someter a los rebeldes y a los indígenas, porque no sé yo qué legitimidad pretende obtener el Estado maliense en territorios que no controla, así cuando incursiona lo hace a sangre y fuego. Entonces me queda con la duda de cuál es el objetivo real. Bueno, pues posiblemente recuperar cadáveres. Estaban preocupados en las filas de Wagner de si se podían recuperar los cadáveres, si es que quedaron abandonados en el sitio o fueron enterrados. No, la verdad que no hay confirmación al respecto. Circuló una foto, decían, no, mira, en esta hondonada los han enterrado, luego dijeron que eso era mentira, que eso era de otro conflicto, de otra emboscada, de otro choque de armas y que allí no había ningún ruso enterrado. Y da la sensación, por tanto, que es una demostración de fuerza nada más respecto a Argelia, que hemos visto que han capturado decían, un Panzer, y cuando hemos mirado, digo, pues esto es hierro forjado, soldado, y resulta que ante la posible amenaza de los aviones Sukhoi 30 de la Fuerza Aérea, bueno, Sukhoi 30, MiG-29, Sukhoi 25, los que sean, los que ante la posible presencia de aviones de la Fuerza Aérea Argelina, han creado con 4 hierros soldando un falso sistema antiaéreo para asustarlos, como diciendo, bueno, como no tenemos el real, porque eso cuesta mucho y no lo podemos llevar, vamos a hacer un falso sistema antiaéreo para que las fotos de satélite o los aviones de reconocimiento o los drones argelinos digan, ups, mejor damos la vuelta. Entonces aquí también hay algo de cara a la galería y de cara a Argelia, que llevamos ahí ¿cómo diríamos? Unos tambores de guerra que daban la sensación de que se estaba regionalizando el conflicto con el cruce de acusaciones, Marruecos, Argelia, Argelia, Mali, en fin. Entonces, todo esto para decir que no parece que el gobierno de Mali y sus aliados rusos tengan pensado ganar el corazón y las mentes de la población local, y que esta operación dentro de la lógica militar es una operación de castigo. ujú. Aclaremos que Argelia está creando un muro militar, está blindando su frontera, con lo cual al parecer no tienen otras ganas que de quedarse aparte de este conflicto. Jesús Romero. Sí, yo voy un poco en la línea de Triana al final por las capacidades que se están poniendo sobre la mesa, los números que se informan, no parece realmente que tenga capacidad real de llegar a la frontera con Argelia, porque es que olvidamos muchas veces lo inmenso que es Mali, porque es que es Ujú, un territorio muy grande y tampoco hay tantas vías de comunicación que conecten, en este caso, Kidal
con el norte. Entonces, hay pocas líneas de comunicación o pocas carreteras hábiles en lo que es el desierto, en lo que es también más el norte, incluso una zona montañosa. Entonces, no hay muchas vías por las que pueda sorprender a los tuaregs. Y cuando movilizas tanta cantidad de efectivos, aunque estamos diciendo que evidentemente no sean suficientes para una operación así, es evidente que se te ve venir. Entonces, no tiene mucho sentido más cuando lo intentaste hace 3 o 4 meses y no salió bien. Y tampoco parece que haya cambiado mucho a nivel de equipamiento, porque se habló que lo que pasó en julio fue un problema logístico, que faltaba apoyo aéreo, sorprendió también ese uso de drones. Tampoco ha cambiado mucho. Los reportes hablan de 2 o 3 helicópteros. Y el problema de los helicópteros es que sí, pueden llegar, pero no pueden escoltar a la columna todo el rato porque estamos hablando de más de 300 kilómetros, 200 y pico kilómetros. Eso, Ujú. esos helicópteros tendrán que repostar en algún momento. Las líneas de comunicación si te las cortan porque además te estás adentrando en un territorio donde el enemigo sabe moverse, que el enemigo controla. Entonces tienes ese problema que también fue lo que pasó en julio. Se vieron sorprendidos por los tuareg y una vez estaban retirando, por el otro lado llegaron los yihadistas. Entonces, es una operación que a nivel logístico y a nivel de capacidad presenta dudas y creo que va más, como apuntaba Triana, más a una campaña interna del gobierno porque también hay que entender el contexto. Un conflicto con Argelia, que de momento es diplomático. Yo no creo que escale a lo militar, pero un conflicto con Argelia que lleva bastante tiempo, porque al final Argelia ha sido garante en la medida en lo que ha sido efectivo el acuerdo de paz con los tuareg, entre los tuareg y el gobierno de Mali, y también porque desde Mali acusan que han estado dando medios a los tuareg, que han estado refugiando a los tuareg desde que en noviembre pasado perdieran Kidal y otras ciudades, y también una operación de demostrar a la población que igual que los yihadistas te atacan, tú les puedes atacar, porque hace 15 días los yihadistas atentaron en Bamako, y no es una cosa menor. En Mali se reportan atentados y se reportan ataques contra el ejército y poblaciones, pero es siempre en la zona norte del país. En la zona sur, entre comillas, es la zona segura, en la zona donde el gobierno controla, donde está mejor dispuesto el ejército, es una zona, sin ser una zona completamente urbana, es una zona mucho más habitada, entonces las comunicaciones son mejores, las infraestructuras también son mejores, no es el norte que es desierto. Entonces, ha sido un golpe duro para la Junta a nivel de decir, estamos securitizando el país, estamos garantizando la seguridad de los ciudadanos y sin embargo te atentan en Bamako que no te atentaban de hace 6 o 7 años. Entonces, también es un mensaje de decir que nos han atacado, sí, pero nosotros podemos responder y respondemos contra los tuareg, porque hay otro punto. El gobierno de Mali no distingue tuareg de yihadistas. Para ellos son lo mismo. Para ellos son una única unidad desde el Mm. punto de vista desde fuera no son lo mismo. Sí que es verdad que pueden tener algunas conexiones, pero no persiguen los mismos objetivos. Entonces, se pueden dar alianzas puntuales o intercambio de información puntual porque comparten un enemigo que es la Junta, pero tampoco es que sean aliados, tampoco van de la mano. Hay muchas Claro, veces que se reportan conflictos. Entonces, aclaremos estos grupos, ¿no? Que sí, hay por unos un que lado, van por la independencia, otros van por el Islam. claro. Por un lado está el marco estratégico, que es la organización que agrupa a los tuaregs que podemos considerar rebeldes, porque no todos los tuaregs son pro-independentistas. Hay algunas organizaciones tuareg que sí están del lado del gobierno. Y por el otro lado están los grupos terroristas, sea la versión local de Al-Qaeda, sea la versión local de Estado Islámico o incluso grupos que proceden de Nigeria o de Camerún que son también terroristas. Entonces, hay una mezcla de grupos, todos contra la Junta y la Junta contra todos. Entonces, para la Junta es toda una unidad y sin embargo no son lo mismo. Exacto. Ujú. ¿Queréis comentar, sí, no sé, queréis comentar algo más sobre el Sahel, hablar de algún otro país de lo que forman el triángulo, este grupo, los tres países que están formados, o pasamos a hablar de otro tema? Nada, Yo, simplemente mencionar que, sí, ay, perdón, el Triángulo de Alianza de Estados del Sahel.
y hace poco cumplió su primer aniversario, va en camino de la Confederación, es decir, unir sus políticas exteriores y compartir. Y eso es un artículo que Andrea Chamorro escribió para Osin Sahel. O sea que aprovecho esa pequeña cuña para promocionar Osin Sahel, como no, como nunca lo hago. Pues, y aparte porque echamos de menos a Andrea, que no solamente escribe en Descifrando la Guerra, sino que la captamos lanzamos una OPA hostil a Descifrando la Guerra para poder también ofrecer sus análisis en los Sahel. Un saludo a Descifrando la Guerra, es broma, lo de OPA hostil. Yo, respecto a lo que comentaba antes, Triana, de la tecnología, de ese uso de drones y de esa que se compartió en julio, de que Ucrania había ayudado a los tuareg a base de inteligencia, de imágenes de reconocimiento. Justo la semana pasada y esta semana, Rusia ha negociado con los tres países ayuda en términos de telecomunicaciones y de seguridad. Ha estado el representante de Roscosmos, que es la agencia aeroespacial rusa, han estado en diversos países firmando acuerdos. Se supone que estos acuerdos van en virtud de aportar tecnología para la seguridad y sobre todo para el tema de vigilancia aérea. Entonces, puede ser un paso más a medida que también, no sé, ya para pasar a Burkina Faso, estamos viendo cómo Rusia sigue reestructurando la presencia de Wagner a través de Africa Corps. Precisamente esta semana se ha notificado que uno de los grupos uno de los grupos rusos que estaba en Burkina Faso, que era la Brigada BIR, se fue de Burkina Faso hace un mes y ahora está en Siria. Entonces, vamos a ver también cómo esa reestructuración rusa afecta según qué operaciones. A ver cuánto puede Rusia abarcar en el Sahel mientras se da ese cambio, esa rotación de grupos mercenarios y esa dotación de tecnología a los gobiernos locales. Sí, y para completar lo que vos decís, tengamos en claro algo, este fracaso que está teniendo en la lucha contra el insurgente no es un fracaso en la lucha, en la represión contra la oposición interna. Básicamente, para lo que está demostrando Rusia que es buena es para reprimir internamente y apoyar a los gobiernos dictatoriales, sea en África, en América Latina o en cualquier otro lugar. Y esto me parece a mí que, sumado a la necesidad que está teniendo Rusia de hombres en el frente ucraniano a partir del avance en Kursk, si mal no recuerdo fue en julio que se ordenó un retiro de 100 wagneritas desde el Sahel, si no me equivoco fue de Mali, o fue Burkina Faso, no lo recuerdo, pero no importa, Burkina. de Burkina Faso. Tuvieron que retirarse a Crimea para reforzar no solamente la guarnición, sino también el entrenamiento de las tropas. Entonces, recapitulando, esta operación da la impresión que si no está teniendo éxito y las noticias no son buenas para Rusia, es porque Rusia puede ofrecer un apoyo político, pero no mucho más que eso. Y justamente, y para cerrar, mientras hablaban de los drones, recuerdo que de las dos bases de Estados Unidos, una de ellas era de drones. Es decir, Rusia está teniendo enormes problemas para suplantar la tecnología de Occidente y esto está teniendo un costo en el territorio porque los drones de Estados Unidos uno no se enteró porque la prensa generalista no lo trata, pero junto con Francia han descabezado en varias oportunidades a muchos grupos, no solamente de ISIS, sino también de Al-Qaeda. Entonces, hay una pequeña lección militar respecto a lo que está sucediendo y es que reemplazar una potencia por la otra no garantiza el éxito, quizás sí el control político, pero no conjura los riesgos militares, particularmente porque, y acá Jesús, cualquiera de los dos, pueden mencionar otros fracasos de Rusia en la lucha antiinsurgente en África para que la gente entienda que Rusia no es la salida necesariamente para este tipo de desafíos. Sí, hay unos cuantos detalles que mencionar. El primero es que los ofrecimientos de Rusia a los países de la Alianza de Estados del Sahel eran dos cosas, de tecnología de satélite, comunicaciones, y la otra era reconocimiento. Es decir, y habéis mencionado una cosa muy interesante, y es que eh, Rusia no está ofreciendo drones. O sea, si uno mira lo que ha ofrecido Rusia a los países del Sahel, siendo tan importante en un territorio que es tan amplio y tan grande, con lo cual necesitas permanencias. Por ejemplo, pensemos en el caso de los Bayraktar TB2,
que uno mira las especificaciones, dice capacidad de volar 24 horas. Eso significa que aunque sea lento, va a recorrer medio país y va a estar ahí horas y horas y horas dando vueltas. Y de hecho se echaron en falta en la incursión de maliense de julio, y se dice que los ataques de represalia que llegaron después fueron con drones turcos de Burkina Faso. No sé si hay confirmación de eso, pero hay un vacío o un hueco tecnológico que los rusos han puesto encima de la mesa, aviones de ataque, helicópteros, pero no tienen tecnología de drones. Y ahora están ofreciendo satélites, que es como decir, bueno, eso es lo que podemos ofrecer, pero ahí hay un hueco, por eso han entrado los turcos. Eh, es decir, y es curioso, evidentemente, que llegan con su catálogo de tecnología militar, pero están muy atrás en eso. No hay un equivalente eh, ruso a los drones tipo MQ-9 Reaper que tenían Estados Unidos en la base de Agadez. Han estado eliminando. Y en cuanto al fracaso, es que hay dos, o sea, hay dos episodios de Wagner en África que se olvidan con mucha frecuencia. El primero es que llegan a Sudán, y como Prigozhin lo que tenía dos negocios. Uno era Wagner y otro era la agencia de investigación de Internet, que era esas granjas de trolls de San Petersburgo. Y aterrizan allí diciéndole a al-Bashir, el líder de Sudán: mira, te ofrecemos dos cosas. Te ofrecemos militares que puedan proteger ser tu guardia pretoriana, que entrenen en tu ejército, que cuiden las minas, y luego yo tengo aquí toda una tecnología de trolls y demás, porque aún así hay élites urbanizadas, y a pesar de que podamos tener una imagen de África en un sitio donde la implantación de la tecnología no está tan extendida, pues sí, ahí hay opiniones públicas y hay redes sociales como Facebook que son más importantes que en Occidente. En fin, que aquello no funcionó, Al-Bashir cayó, pero de todas formas se llevaron bien eh, con la nueva junta. Y la otra fue Mozambique, Cabo Delgado. Ahí parece que hubo como demasiado choque cultural del aterrizaje de los rusos, y salieron por la puerta de atrás. O sea, que no tienen una hoja de éxitos, o perdón, una hoja o exclusivamente llena de éxitos. Y entonces ahí fue cuando entraron ya Ruanda, la Organización de Países del África Meridional, que África está dividida en toda una asociación de organizaciones regionales, y ahí desembarcaron los angoleños, los ruandeses y toda una serie de países, desde los más pequeños como Lesoto, que pues, aportaron una compañía de soldados, a los más grandes y potentes como Angola, que como tiene eh, petróleo y tiene divisas fuertes, pues tiene una flota bastante grande de Ilyushin 76, y se dedicó a transportar al resto. Y fue una sensación de decir, vaya, este episodio no sale en las historias oficiales de Wagner, cuando siempre los artículos, periodistas hablan, ¿no? Es como episodio que todo el mundo ha querido correr un túpido velo. Cabo Delgado en Mozambique. Etiopía, que queréis también hablar algo, Jesús. Nos metemos también con Etio- ello. No, Etiopía es un país que vive casi en un permanente conflicto interno entre distintas milicias regionales y el gobierno federal de Etiopía. Hace 3 años se firmó una paz o 2 años se firmó una paz en Tigré, en el norte, pero ese conflicto ha dejado rastro, aparte de que el acuerdo de paz de Pretoria no se ha impuesto todavía, no avanza, avanza muy poco. Eso dio pie a reivindicaciones en otras regiones, y la existencia previa de milicias y de grupos armados en otras regiones ha vuelto a elevar el conflicto. Hace un año aproximadamente se reportó un primer choque entre las milicias Fano de la región de Amara y las fuerzas federales en la ciudad de Lalibela, y desde hace un par de semanas se ha notificado un avance de una ofensiva de estas milicias Fano contra Gondar, que es la capital regional de Amara, y parece que el gobierno etíope está moviendo recursos hacia la región. Aparte, ya tenía recursos, y además de esto, de este conflicto interno en Etiopía, hay otro conflicto exterior con Somalia, con Somaliland, con Egipto. Entonces, el Cuerno de África ahora mismo es una región inestable por la propia inestabilidad interna de los países, tanto Etiopía como Somalia. Etiopía no, pero Somalia sí que tiene presencia de Al-Shabaab, de grupos terroristas, y entre medio está Egipto, y de fondo el conflicto por la presa del Gran Renacimiento etíope, el suministro de agua, y todo esto dentro de un conflicto eterno entre países
porque tú apoyas a esta organización independentista y secesionista, tú no me dejas salir del mar, tú estás enviando tropas, como es el caso de Egipto, a Somalia sin mi permiso, estás escalando, no estás escalando tú, y al final lo que tenemos es una tensión constante que no se resuelve y que los países no parecen dar paso a la desescalada porque desde Turquía ha mediado entre Etiopía y Somalia, se han encontrado por separado los ministros exteriores, tanto somalí como etíope, con su homólogo turco en Ankara por 2 veces. Supuestamente ahora en septiembre iba a haber una tercera ronda y se ha suspendido. Entonces la única vía de mediación que parecía ser la turca está ahora mismo cerrada. Decía que la región, la gente no, por ahí escucha Somalilandia o Puntlandia y no sabe que existen esos países. Son países que también no están reconocidos, eh, pero hay un problema tremendo. Uno por ahí se afecta con las imágenes que llegan de Ucrania o del Medio Oriente, pero estamos hablando de zonas que podrían producir una cantidad de muertes, si no similar, también superior. Y además hay que tener en cuenta que este conflicto se anuda también por las cuestiones del control de las aguas del río, pues estamos en el Nilo Superior o el Nilo Azul, también se anuda con el conflicto en Sudán, que no se resuelve, que también tiene que ver con Wagner, porque Wagner está apoyando a los grupos rebeldes, apoyó siempre a los grupos rebeldes y de ahí venía la gran parte del negocio del oro. Y entonces la gente por ahí desconoce que estamos hablando de una zona que está tremendamente convulsa, que es absolutamente desconocida, porque de los que nos están escuchando, si alguno escuchó de Puntlandia alguna vez, le doy un premio, ¿no? Porque, en serio, claro, nosotros, porque nos interesa el tema, pero seguramente los que nos están escuchando dicen, Puntlandia, ¿qué es eso? ¿El país de Putin? De, de Putin, no sé. Bueno, es un país que está en formación, es otro de los países que están haciendo de estos conflictos. Y en el medio es todo un desastre, y digámoslo, con Egipto, que está tratando de controlar, que está más tironeado que la única chica linda en el baile. Tiene al norte el problema del Nilo, está con el problema en el oriente de conflicto de Gaza y Israel, y en occidente tiene a Libia. Entonces tenemos una de las naciones más grandes y más gravitantes, si se quiere, no sé si la más gravitante del norte de África, sometida a enormes presiones, y que hablamos de Etiopía, pero ese conflicto necesariamente va a involucrar siempre a Egipto. Entonces, es para llamar la atención a la gente, es invitarles a tratar de que se interesen un poco más, porque no es un conflicto como otros tantos. Diría que va a surgir con mucha fuerza cuando empiecen a llegar las imágenes del desastre que está sucediendo. Sin contar que además tiene algún vínculo, si se quiere, hasta con el conflicto de Sudán. La impresión, es decir, Etiopía queda fuera de mi negociado, pero yo siempre tengo la sensación de que todo lo que pasa en Etiopía, sobre todo los conflictos, es el conflicto más importante del que no he oído hablar. Es decir, Ujú, están pasando cosas muy, muy importantes y tengo la sensación de que no están en el meollo. Y lo que decía Nacho del número de víctimas, leyendo, por ejemplo, sobre el conflicto de la Franja de Batme entre Etiopía y Eritrea en el cambio de siglo, 90 y años 99, 2002, hubo cientos de miles de muertos, guerra de ujú, posición, trincheras, exactamente lo mismo que hemos visto en, en, en Ucrania, por razones diferentes, no porque había ahí un uso masivo de drones, pero estábamos viendo, digo, cifras de muertos y unos niveles de destrucción, sí, en fin, de pérdidas humanas, que no hay una correspondencia entre la importancia, perdón, la magnitud, la palabra es la ujú, magnitud del conflicto y la atención mediática. Ahora sí habríamos hablado de la importancia, porque la sensación es que si empiezas a hacer el mapa de cómo Etiopía interacciona con Somalia, que arrastra a Egipto, que empiezas a hacer un mapa vamos, coges la típica pizarra y empiezas, o perdón, tablón de corcho, empiezas a poner chinchetas y a ver, y eso es la internacionalización del conflicto. Y a mí ujú. me preocupa mucho y además porque tiene una de estas cosas que yo siempre llamé la atención y es que lo de el mundo multipolar no es como la gente se pensaba.
Ujú, Recuerdo, y esto es una cosa que tengo muy marcado fuego porque yo viví la invasión estadounidense de Irak en el 2003 en la universidad y me acuerdo leer un montón de artículos que decían, anhelaban la llegada de un nuevo mundo multipolar porque se pensaban que la aparición de nuevos poderes lo que iban a hacer era contrarrestar el momento unipolar y la hegemonía estadounidense y entonces íbamos a llegar a una situación de equilibrio. Y lo que tenemos es que Estados Unidos se retire, que Rusia está entretenida, es que actores regionales, Turquía, Irán, Emiratos, Etiopía, Egipto, sientan que tienen el campo abierto para intervenir. Y entonces veamos conflictos como el de Libia, en el que si uno traza a todos los actores involucrados, se encuentra con que se desborda diciendo, pero aquí están Rusia, Emiratos, bueno, no voy a repasarlo, ¿no? Y en el caso de Etiopía estás empezando a ver el mapa diciendo, puede liarse tanto la situación aquí. No está involucrada ninguna potencia, no hay frenos, no hay controles. Es decir, Egipto puede terminar Egipto, Turquía, Etiopía, Somalia pueden terminar aquí chocando mientras el mundo mira a otra parte y no hay frenos. Aquí ya no hay un Moscú, no hay un Estados Unidos, perdón, un Washington, un Pekín que dicen, descuelgan el teléfono y dicen, oye, mira, que si te metes en esos líos no te voy a volver a vender armas como pasaba en la Guerra Fría y eso servía a veces de contrapeso, o Moscú y Estados Unidos se sentaban en una mesa y decían, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar de apoyar a los rebeldes, tú vas a dejar de proporcionarles armas al gobierno. Y esa polarización que hacía que cualquier conflicto terminaba convirtiéndose en, en un reflejo de la Guerra Fría, pues generaba inestabilidad, pero también a veces elementos de contrapeso. Y esos contrapesos han desaparecido. Ahora, si dos países se quieren dar de tortas, hay una lista enorme de países dispuestos a venderles armas y de venderles drones. Ya no es simplemente a tocar a Moscú o tocar a Washington. Ahora hay multiplicidad y lo estamos viendo en los conflictos africanos con la tecnología turca, china, rusa. Y estamos viendo que entonces no hay frenos aquí, no hay frenos. Y aparte porque la atención del mundo está volcada en Oriente Medio y en Ucrania, porque lo hemos visto también en el caso de Rusia. Incluso cuando el occidente global, como dicen ellos, intentó imponer sanciones, pues hay una larga lista de países que también están dispuestos a comerciar con el país sancionado, incluso, y hemos visto a Putin aterrizar en Mongolia a pesar de que tiene una orden de búsqueda y captura del Tribunal Penal Internacional. Entonces, ese es el problema, que el mundo multipolar no era el mundo equilibrado donde se alcanzaba, o sea, hacían de contrapeso unas y otras potencias y se creaba un orden estable, sino todo lo contrario, es un orden altamente inestable en el que van a aparecer conflictos y estallar guerras, en el que no hay frenos posibles y bueno, más allá de lo que diga Antonio Gutiérrez allí, vamos a hacer podemos llegar a unas espirales de descontrol muy preocupantes. Perdón Sí, por el speech para decir no, no no, soy sí, experto en pero Etiopía, para, pero es que es lo para que que la veo desde gente... fuera de decir, es muy importante, me da la sensación que es un país muy grande y muy importante y hay demasiados elementos aquí conectados y no está ocupando titulares. No, a ver, para que la gente también termine de entender por qué es importante entender África y por qué es crucial para su vida. Porque vos decís, África, ¿y a mí qué me importa? No, tendría que importarte. Estamos todos preocupados porque ahora los hutíes están reiniciando la campaña de ataques a los buques. Claro, está muy bien que te preocupes porque eso te afecta, porque claro, suben los precios de las materias primas y de las manufacturas, porque claro, hay problema en el Mar Rojo. Ahora bien, si vos mirás en el mapa, en el Mar Rojo, de la costa de enfrente de los hutíes, está Djibouti, está Eritrea. Entonces debiera preocuparte porque si querés, en Djibouti tenés una base china. Porque si las potencias necesitan hacer un control un poco más estricto sobre los hutíes, van a tener que usar esas posiciones que son las más cercanas, además de las de Arabia Saudita, porque es el lugar ideal para plantearle a los hutíes una disputa y no sobre bases flotantes que tienen sus restricciones. Obviamente, un barco no puede estar navegando por siempre, entonces necesitas esas costas. Entonces debiera preocuparles porque importa tanto lo que pasa en el Yemen como lo que importa del lado de enfrente. Y sin embargo, ¿cuánta gente sabe lo que está en la vereda de enfrente? Y a partir de ahí empezás a avanzar y te das cuenta que esos dos países, que Djibouti y Eritrea, están vinculados
con todos los que nombramos a partir de Etiopía. Entonces, es importante, más allá del costo humano que va a tener una guerra en esa disputa por un espacio que no deja de ser estratégico, no solamente por los recursos naturales, sino por su posición. Entonces, ahí es otro motivo para prestarles atención. Y también porque son personas como en todos los países y también hay que también prestar atención de que muere gente allí y tienen el mismo derecho a vivir que el resto de personas. Que es obvio, Sí. pero también lo digo por eso. Por eso decía yo que me parecía sorprendente la magnitud, yo hablaba de, no, a veces, número de muertos, el impacto, el daño, la tragedia humana, y pasaba desapercibido, porque, vale, bueno, sí, hay conflictos que, mira, lo que hemos hablado de Mali, uno mira las fuerzas involucradas, nos preocupa, yo estoy muy pendiente, pero es la magnitud en la que llama, ella, por eso mencionaba la guerra de Badme, y bueno, y pues, por supuesto, como se hablaba, ¿no? De la guerra mundial, o sea, la primera guerra mundial africana, que se hablaba del Congo, cuando uno mira la lista de víctimas, dice, ¿cómo puede ser que un conflicto que generase tanta destrucción y tanta muerte y tanto sufrimiento no está en la conciencia colectiva de la gente? Eh, Sí, Jesús, que no sé si quieres comentar Sí, algo no, de los otros. por completar lo que ha dicho Nacho, evidentemente si hay un conflicto entre Etiopía y Egipto y Somalia, yo repito, creo que está lejos porque los propios países son conscientes de lo que implica y también por las propias circunstancias de los países. Somalia tiene insurgencia terrorista interna, Etiopía tiene conflictos internos, Egipto tiene tres conflictos entre fronteras, tiene Gaza, Palestina al norte, la situación de Libia y Sudán al sur. Tampoco está en condiciones, su economía está regular, no está en condiciones de un conflicto a gran escala. Incluso no está en condiciones de apoyar, aunque sea medianamente, a grupos insurgentes o a grupos que puedan hacer la contraparte a sus vecinos. Entonces, en la escalada del conflicto es complicado, pero si llegara un hipotético escenario de escalada total, Eritrea y Djibouti se van a meter, Ujú, evidentemente. Y ríete tú del barco que se quedó atrapado en el canal de Suez. Ríete tú de lo que puede ujú, pasar ahí, porque al final es el Mar Rojo, no hay otra forma de pasar que no sea por ahí, va a tener la amenaza de los Huthis en un lado de la costa y un conflicto en otro lado. Y vas a tener, porque es evidente que se van a meter, Arabia Saudí y Emiratos Árabes en ese conflicto, porque ya lo están en Sudán, porque ujú, la forma de proyección de los países del Golfo está siendo África Oriental, está siendo Sudán, está siendo Etiopía, está siendo Kenia, Uganda. Necesitan darle salida a por una parte, como decía Triana, a esa fabricación de material militar y una zona de conflicto te lo permite, y en segundo lugar, estos países en muchos casos necesitan diversificar sus economías. Viven por y para el petróleo, ujú, pero necesitan, yo lo digo muchas veces, Arabia Saudí necesita comer. Es un desierto, tendrá mucho petróleo, pero el petróleo de momento no se come. Entonces, Arabia Saudí y Emiratos Árabes hace una década o 15 años que lo que están negociando son préstamos y muchas veces la contraparte de los préstamos no es tanto quedarte con recursos naturales que están bien, sino con tierras de cultivo. Si puedo negociar con petróleo y además me aseguro una dotación de alimentos que yo no me puedo proveer, esos países no son autosuficientes en términos de agricultura. Vamos a lo más básico, pero evidentemente necesita en un mundo multipolar y de conflictos, tú necesitas, lo primero que necesitas es asegurarte a ti mismo. Y estos países lo están haciendo mediando en Sudán. Si, sin la presencia de Emiratos Árabes, el conflicto de Sudán no duraría 18 meses, eso es ujú, evidente. Sin otro tipo de ayuda, muchos países no estarían como están, porque son, en el caso de Emiratos Árabes, el conflicto de Sudán es juez y parte, negocia las condiciones de paz y negocia las treguas humanitarias y al mismo tiempo sigue enviando material militar. Y al mismo tiempo ujú, sigue promoviendo el reconocimiento internacional de Hemeti o de Dagalo como jefe del Estado sudanés. Entonces, en ese mundo multipolar que habla Triana, evidentemente vamos así. Lo que en relación internacional es un panorama totalmente realista. Y luego, por complementar lo que ha dicho Triana, estamos viendo cómo Rusia invade Ucrania y por muchas acciones que se pongan no ocurre nada, que Israel bombardea, no sé qué, tampoco pasa nada. Entonces, ¿con qué legitimidad vas a sentarte tú con el presidente de cualquier nación a decir, deja de bombardear, deja de atacar a tu vecino, deja de atacar población civil? Ninguna. Entonces, estamos en ese limbo de que cualquier país, por los intereses que sea, porque evidentemente
Etiopía tiene unas aspiraciones regionales. Es quizás la economía que más desarrollada va, pero no tiene salida al mar. Ujú, Y sí, mucho Nilo, pero hasta hace 10 años no ha controlado el Nilo. Y Egipto está en la parte exterior. ujú, Un país que estaba en la parte baja del río ha tenido durante 60 años hegemonía sobre todo el río. Ha tenido hegemonía sobre el resto de países, cuando lo lógico es que el país que esté más cerca del nacimiento del río pueda cortar el agua hacia los que van hacia abajo, hacia la desembocadura. Entonces, también se está dando un cambio de algunos equilibrios regionales, de algunos estatus que había de la década de los 60 y los 70, que estamos viendo potencias regionales emergentes, que en este caso que hablamos es Etiopía, con otras potencias, yo lo digo muchas veces, Egipto es un gigante con pie de barro. Egipto ujú. no está rodeado de conflictos a nivel interno, tampoco tiene mucha capacidad de dinamizar su economía. Al final, mucha parte de su territorio está localizada en el río, depende del Nilo para todo. En los años 80, 70, los ministros exteriores de Egipto lo hablaban. Hay una declaración, ahora mismo no me acuerdo del ministro que era, pero decía que Egipto solo entraría en guerra, ya después de todos los conflictos con Israel, solo entraría en guerra por el agua del Nilo, porque al final es Ujú. un país desértico que depende de una vía de agua. Y todo esto se suma en un panorama donde nadie controla nada, donde no hay autoridad de ningún sitio, donde el derecho internacional parece que no existe. Y claro, vamos escalando, escalando. Y en un mundo multipolar también es un mundo globalizado. Todo afecta a Sí. todo. No puede separar un conflicto regional del panorama internacional. Vos recién dijiste la gran represa del Renacimiento. ¿Quién financia la China. represa? China. La financia la hizo una empresa italiana, ingenieros Ujú. italianos, pero con capital chino. Con capital chino. China hoy es la dueña de gran parte del sistema de telecomunicaciones. Es más, para hacerla corta, gran parte de la producción, o si se quiere, del milagro etíope, porque fue un milagro económico desde aquella hambruna, fue porque se integró a la ruta de la seda y logró un enorme avance. Y recién decían, no tiene salida al mar. La extracción de materias primas necesita una salida al mar. Si Etiopía necesita una salida al mar, también la necesita China. Entonces ahí No, empezamos a ver cómo las potencias tienen intereses y no es que solamente están los países, no están abandonados de la atención, se quiere global, pero no de los intereses de las potencias, porque inclusive recién ustedes decían, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, los Árabes Sauditas, todos están tratando de poner, si no es a través del dinero, es a través de la religión, están tratando de poner un pie en estos conflictos y eso también hace que se complejicen. no, solo una Ah, puntualización. Decía que no, que evidentemente Etiopía necesita o anhela la salida armada de que perdiera la parte de Eritrea en los años 90. No es casualidad que China tenga una base en Djibouti. Lo Es- que pasa para Etiopía pasa por Djibouti. Entonces, vamos a trazar las líneas. No es casualidad de que China, la base africana que tenga China sea en Djibouti. Es verdad que es una zona caliente, porque al final es el paso de todo el petróleo que sale del Golfo al Mediterráneo, pero también por asegurar la logística y los recursos de sus principales aliados. Y Ujú. es verdad que en términos militares a lo mejor no, pero en términos económicos Etiopía tiene mucho peso. Sí. Y mágicamente entonces descubrimos que tiene una base en Djibouti, en la salida del Mar Rojo, y tiene una salida en el Golfo Pérsico, China, dos bases navales en Dawar, en Pakistán. Entonces, de pronto descubrimos que China está posicionada en la salida de dos de las principales rutas marítimas del mundo, una del petróleo y otra de mercancías y la entrada al Golfo de Suez. Por eso cuando hablamos de estas cuestiones, empiezan a aparecer elementos como para justificar la importancia que tiene y el número de víctimas también a veces tiene relación con estos intereses ocultos que no por ser poco conocidos son menos importantes. ¿Por qué? Y con esto cierro. Recién hablábamos del Nilo. El Nilo estamos hablando de la fuente de sustento de más de 250 millones de personas, contando solamente en Egipto 100. Estamos hablando de eso, de la alimentación o el desarrollo de
una población equivalente a a un tercio de Europa. Es un montón de gente. Triana, ¿querías decir No, algo? no, simplemente quería hacer un apunte que trayendo una cosa que lanzó Nacho antes hablando de ¿quién conoce Puntland? Yo creo que en algún momento había leído sobre Puntland, pero la primera vez que leí con interés fue cuando por ahí aparecieron mercenarios sudafricanos financiados por Emiratos Árabes Unidos y organizados por Eric Prince. Eric Prince, que fue el fundador de Blackwater cuando vende todos sus activos en Estados Unidos, va a Emiratos Árabes Unidos y empieza a trabajar para Emiratos ahí. Le piden en plena primavera árabe que monte una fuerza mercenaria porque no se fían de lo que pueda pasar con su propia población o el contexto. Y entonces montó una empresa que se llama Reflexes Responses, R2, contratan a mercenarios colombianos y uno de los negocios que le proponen a Eric Prince es entrenar y formar a la fuerza de policía marítima de Puntland. Los emiratíes tienen muchos intereses económicos en el tráfico marítimo porque navieras, uno de sus puertos, Abel Yalik, a ver si, bueno, no lo bueno, voy a decir mal, pero bueno, uno de los 10 puertos con tráfico de contenedores más grandes del mundo está a las afueras de Dubái. Entonces, el caos y el desgobierno que había en Somalia les estaba afectando porque servía de base de piratas y eso es una cosa que hay que pensar. Todo lo que pueda haber caos, invasiones de otros países sobre Somalia va a generar desgobierno y eso va a abrir otra vez una ventana de oportunidad a la piratería. Entonces, uno de los elementos que ayudó a reducir los niveles de piratería era luchar contra ella en tierra. Y ahí estaba Emiratos poniendo dinero y antes estaba pensando que bueno, había uno de los pilotos sudafricanos que estuvo contratado por Eric Prince, es un veterano de la guerra de Sierra Leona, un clásico de los contratos de mercenarios sudafricanos en los 90 y alargó su carrera profesional llevando helicópteros en Puntland. Pues nada, eso es un apunte, pero para que veáis cómo fue que se me cruzó en su momento. Y claro, y mira, y fue el momento, y además ese momento fue el que dije, ¿qué hace Emiratos Árabes Unidos siendo tan proactivo? Y fue cuando descubrí pues, que este país tenía una presencia mucho más activa de lo que pensábamos, esto de destino turístico, nodo de comunicaciones aéreas con dos grandes aerolíneas y, bueno, pues sí, el destino turístico, y refugio con sus propiedades inmobiliarias para millonarios de todo el mundo que querían tener un sitio, como por ejemplo el fundador de Telegram y ahora muchos rusos. Pues nada, eso es un pequeño detalle, pero es que cuando habéis dicho a alguien que no se Puntland, y yo dije, sí, 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 lo conozco porque cuando la primera vez que leí todo esto, me explotó la cabeza. Ahora estamos acostumbrados a mercenarios, a intereses estratégicos de países que no pensábamos que iban a ser actores, pero cuando yo lo leí hace mucho tiempo fue toda una sorpresa. Hoy ya estamos acostumbrados a decir, bueno, sí, Qatar ha desembarcado y donado blindados a Mali. Emiratos Árabes Unidos ha puesto un hospital de campaña en Sudán para atender a refugiados que vienen perdón, en Chad para atender a refugiados que vienen de Sudán y es el destino del oro que se explota en todo el Sahel. O sea, esto ahora ya es habitual leerlo, pero en aquel entonces a mí fue una auténtica sorpresa. Oro que se trafica a través de Arabia Saudita y que después llega a Turquía. Pero aparte vos recién dijiste, mira, vamos a darle otro dato a la gente. Están en Puntlandia los emiratíes, vos lo dijiste, pero también están en la zona sur del Yemen. El Yemen está distribuido en varias fuerzas, las del gobierno, las de los hutíes, pero en el sur hay un grupo secesionista que es apoyado precisamente por ¿quién? Por los Emiratos Árabes Unidos y por ellos se sostienen. Entonces descubrimos que los dos márgenes de la salida del Mar Rojo tienen presencia de los emiratíes. Estamos descubriendo que hay una potencia surgiendo, regional, no global, pero sí regional, que es capaz de tener sus propias zonas de influencia, e inclusive yendo en contra de aliados naturales, como por ejemplo Arabia Saudita, que apoya al gobierno del Yemen y al gobierno legal en contra de la lucha contra los hutíes, pero que no apoya la existencia de este grupo secesionista del sur de Yemen. Sí lo hacen los emiratíes, así que ahí tenés una brecha en aliados tradicionales y todo a partir de hablar de una zona que en el Google Maps no visita casi nadie. Entonces es por eso, hay mucho para cortar. Siempre cuando uno empieza con estos temas empieza a encontrar derivadas y no termina. Y no termina porque empiezan a aparecer cosas que uno dice, ya tengo como 5 hilos en esta conversación. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más.
Si no lo dejamos aquí otro día, Yo abrimos más solamente temas en quería otros. invitar a los que nos estén viendo y sean residentes de Gran Canaria, contarles que el día jueves 10 hay un evento en Casa África, y lo voy a decir bien, es el ya tradicional, la jornada África es Noticia, y este año, pues, a ver si lo digo bien, hoy, cómo contar el Sahel, narrativa sobre la región en un contexto volátil. Y en esa jornada, en el que van a estar, mira, Vivian Ogo, que ha pasado por los Simple No Vale, y también tendréis a Jesús Pérez Triana de un proyecto inédito que se llama Sin Sahel, del que seguro no habéis oído hablar. Y bueno, supongo que ya cuando este vídeo esté publicado en redes sociales, y seguro que ya en Casa África tendrán ya todo anunciado, pero eso, jueves, día 10 de octubre, por la mañana en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, estaremos hablando del Sahel en vivo y en directo, y además yo creo que si alguno se pasa como público, que estaremos encantados de tenerlo allí, y si quiere saludar, quiere preguntar cualquier cosa, yo encantado. Como siempre digo yo, no sean tímidos, que yo no soy tan famoso ni tan importante como para que la gente me diga luego en redes sociales, te vi pero no te saludé. Digo, chicos, yo qué sé, yo no soy, no me creo tan importante. Bueno, pues ya saben, Casa África, jueves día 10 por la mañana, que arrancamos a las 9:30 y termina la clausura a la 1. Estaremos.